de la Universidad Europea, Laura Monteagudo y Ainhoa Torres del Grupo de Investigación Think of Media de la Universidad CEU San Pablo. Y en esta comunicación queremos compartir un proyecto que nace de una pregunta muy sencilla, pero muy poco explorada. Y es que si la experiencia de compra física está profundamente condicionada por estímulos sensoriales, ¿cómo se traducen esos estímulos cuando la relación entre marca y usuario ocurre en redes sociales? En la tienda física sabemos mucho sobre atmósfera, qué hace la iluminación, cómo influye el olor, qué provoca la música, qué pasa con el orden o la limpieza del espacio. Sin embargo, en digital seguimos trabajando en gran medida a partir de intuiciones. Las marcas toman decisiones creativas en redes sociales sin contar con un lenguaje compartido que conecte esos estímulos sensoriales con decisiones de contenido y con métricas medibles. Y ahí es donde se sitúa la propuesta que queremos presentar hoy. Y es que detrás de esta investigación hay un gran vacío, muy claro además. Por un lado, la literatura de marketing sensorial ha avanzado muchísimo en el contexto de tienda física. Sabemos cómo influye la música, la iluminación, el olor, el orden en la experiencia y en el comportamiento de compra. Y por otro lado, el neuromarketing y la neurocomunicación nos han permitido entender mejor qué configuraciones sensoriales captan la atención, activan la emoción o facilitan la memoria. Y al mismo tiempo, tenemos una literatura creciente sobre contenido en redes sociales, engagement, atención, dwell time. Pero cuando miramos a la intersección de todo esto, lo que prácticamente no existe es un marco sistemático que conecte la atmósfera sensorial de la tienda con la creatividad digital y las métricas de cada plataforma. En un entorno donde plataformas como TikTok, Instagram o YouTube premian retención y la experiencia, esa falta de traducción sensorial digital es una oportunidad enorme. ¿Verdad, Laura? Efectivamente. Y para poder construir ese puente, partimos de un estudio exploratorio con población joven adulta. Para ello trabajamos con una muestra de aproximadamente unas 400 personas en dos franjas de edad. Una franja de edad entre los 18 y los 25 de años y la otra entre los 26 y los 35 años. En ambos casos con equilibrio de género. Para hacer el análisis nos centramos en 5 drivers sensoriales clásicos que podemos encontrar en tiendas físicas, como son la limpieza, el orden, la iluminación, el olor y la música. Y les preguntamos, entre otras cosas, qué elementos les generan más comodidad en una tienda, qué sentido consideran predominante cuando están en la experiencia de compra y cómo reaccionan ante estímulos percibidos como negativos, por ejemplo, cuando se encuentran con un olor desagradable. Hoy queremos compartir con vosotros y con vosotras esas tendencias generales que nos permiten pasar de esos datos a un modelo conceptual. De este análisis observamos que emergieron 3 patrones clave que nos llamaron especialmente la atención. Lo primero, una tendencia hacia una jerarquía sensorial muy estable. De forma bastante consistente, la limpieza, el orden y la iluminación aparecen como los elementos que más contribuyen a la comodidad y a la confianza que se sienten en una tienda. Es decir, lo que más pesa es la capa visual y estructural, cómo se ve y cómo se organizan los espacios. Esto es una gran noticia para el mundo digital, ya que es precisamente lo que mejor podemos traducir en nuestra pantalla. La segunda tendencia que observamos fueron unos umbrales de rechazo bastante desiguales, porque no todos los estímulos negativos pesan igual. Por ejemplo, un olor desagradable genera respuestas de evitación mucho más contundentes que una música que simplemente no nos gusta. En términos digitales, esto nos invita a pensar en el equivalente a contenidos percibidos como intrusivos o cargantes que provocan un rechazo casi de inmediato. Y por último, la tercera tendencia que identificamos fue que la vista domina, pero no es la única. La vista aparece como el sentido dominante declarado, tanto en hombres como en mujeres, pero eso no significa que el resto desaparezca. El olfato, el oído o el tacto siguen actuando por evocación, asociados a memorias y a sensaciones que se activan cuando el estímulo, aunque el estímulo no esté físicamente presente. Estas 3 tendencias, la capa visual estructural, los distintos umbrales de rechazo y la fuerza de la evocación, son las que nos permiten pasar del diagnóstico a la propuesta de gramática que presentamos hoy y que os va a desarrollar mi compañero Isidro. Muchas gracias, Laura. Efectivamente, como bien has contado y como bien adelantaba la compañera Ainhoa, con estas bases proponemos un marco operativo que hemos llamado gramática sensorial del contenido digital.
Hablamos de gramática porque no se trata de un listado ni de trucos ni de una tabla rígida de equivalencias, sino de un lenguaje de relaciones que ayuda a tres cosas principalmente: a traducir estímulos sensoriales físicos en decisiones creativas en redes sociales y, en tercer lugar, a conectarlas con indicadores de engagement y de retención. Pero para hacerlo manejable lo hemos estructurado en 5 grandes traducciones sensoriales. Esas 5 grandes traducciones para nosotros son la limpieza, el orden, la iluminación, el olor y la música. La limpieza, claridad visual y genera jerarquía. El orden, flujo, ese flujo narrativo y estructura. La iluminación, esa paleta emocional y atmósfera visual, y nos quedaría el olor, esas señales de frescura, autenticidad o pureza, y por último la música, ese ritmo del scroll y del diseño sonoro. Esta diapo funciona como un mapa general, pero en las siguientes entramos, por supuesto, un poquito más en detalle. En la siguiente, en esta, nos centramos en la capa visual estructural que llamamos nosotros, que es donde el estudio nos indicaba una mayor estabilidad. Y vamos a por ello. Primero, la limpieza. Decíamos al principio esa claridad visual y jerarquía. La limpieza de la tienda se traduce, por lo tanto, en el contenido en 4 aspectos. En primer lugar, las composiciones tremendamente nítidas, baja saturación de elementos, uso de espacio negativo y, por último, jerarquías claras de lectura. Es decir, contenidos donde el ojo sabe muy bien dónde mirar primero y qué viene absolutamente después. El segundo, el orden que mencionábamos antes, ¿no? Ese flujo narrativo y de estructura. El orden físico del espacio se convierte en orden cognitivo en la pieza. ¿Cómo? Como consecuencia o secuencia las ideas. En segundo lugar, cómo se organizan los bloques de información. Y, en tercer lugar, qué se repite y qué no se repite. Un contenido ordenado sabemos que reduce el esfuerzo mental y, al mismo tiempo, facilita seguir el hilo de una manera mucho más completa. La iluminación, en tercer lugar, esa paleta emocional y atmósfera visual. En digital no replicamos luces físicas, esto lo tenemos todos meridianamente claros, pero sí podemos reproducir su efecto a través de, 1, la paleta o paletas de colores cálidos o fríos, los niveles que se producen de contraste y la sensación visual de amplitud o de recogimiento. Nos interesa menos la fidelidad a la luz real de la tienda y más la pregunta: ¿pero realmente qué atmósfera emocional queremos activar en el consumidor o en el usuario? Nuestra hipótesis es que esta capa visual estructural se vincula especialmente con métricas como la retención, el abandono temprano y, por último, la facilidad para seguir el hilo del contenido. Una vez visto esto, nos adentramos, o en el caso del olor y la música, la lógica aquí cambia un poco. El olor, ya sabemos, mencionábamos al principio esas señales de frescura, autenticidad o esa pureza, ¿no? Aunque todavía no podemos oler en digital, desgraciadamente, afortunadamente, sí podemos activar asociaciones tremendamente potentes. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, ingredientes que reconocemos, paisajes o escenas naturales, materiales orgánicos y, por último, esas referencias explícitas a frescura, higiene o esa proximidad. Son códigos que no siempre se reflejan en un simple clic, pero sí en indicadores como 3 que les menciono: los guardados, los comentarios cualitativos y, el último, las reseñas en torno a la famosa experiencia. Y me queda la música, el ritmo, ese ritmo del scroll y del diseño sonoro. Sabemos que la música no es solo una banda sonora de fondo, sino un marcador, ese marcador de ritmo. Tempo de los cortes, esos silencios, esas transiciones tan importantes y, por último, esos momentos de énfasis. El ritmo, sabemos, por tanto, el ritmo sensorial de la tienda se convierte en ritmo de consumo del contenido, donde aceleramos, donde dejamos respirar esa limpieza que buscábamos y donde colocamos nuestro pico emocional. Aquí nos han interesado a Ainhoa, Laura y a mí métricas como
la duración media de visualización, la retención por tramo y, por último, si el usuario activa el sonido. En conjunto, como hemos visto, el olor y la música funcionan, como hemos visto, como capas de diferenciación que pueden reforzar la experiencia más allá de esa capa visual. Y para entender de todo esto, hemos derivado 3 implicaciones principales. La primera, práctica. La segunda, estratégica. Y la tercera, metodológica. La primera, la práctica. El contenido digital no debería limitarse a imitar la tienda física, sino a interpretar mejor la parte sensorial de la experiencia. La pregunta clave aquí yo creo que es de ser solo qué cuento y pasar también a ser cómo quiero que se sienta esta pieza de contenido. La segunda mencionábamos que es la estrategia, la gramática. La gramática permite diseñar contenidos no solo en función de la identidad visual de la marca, sino también en función ¿de qué? De 4 aspectos. 1, si queremos que la experiencia se perciba como más limpia. 2, mucho más cálida. 3, más ágil y al mismo tiempo más contemplativa. Es decir, con estos objetivos sensoriales, además de con objetivos de mensaje. Y por último, la tercera, la que hemos mencionado como metodológica. La gramática es hoy para nosotros una propuesta programática. Para validarla, ¿qué necesitamos? Necesitamos 4 aspectos. 1, los microdatos. 2, clarísimamente experimentos. 3, las pruebas test A/B. Y por último, campañas controladas que conecten decisiones sensoriales mucho más concretas con cambios en las métricas de plataforma. El siguiente paso de nuestro proyecto va precisamente en esta línea. Tensionar el modelo y ver qué se sostiene y qué hay que ajustar. Por tanto, en resumen de lo contado por las compañeras, es los estímulos de tienda, esto que hemos visto antes de limpieza, orden, iluminación, olor y música, siguen estructurando la experiencia de compra y la percepción de comodidad y confianza. Y a partir de un estudio exploratorio con población joven, joven adulta, como contaba la compañera Laura, proponemos la gramática sensorial del contenido digital como un puente ¿entre qué? Entre 3 factores, aspectos. La atmósfera sensorial física, la creatividad en redes y, por último, las métricas de engagement y retención. Nuestro objetivo no es tanto cerrar un modelo como abrir una vía de trabajo donde la sensorialidad deje de ser solo una intuición creativa y se convierta en un eje explícito de diseño y medición. Con lo contado por los 3 que hemos participado hoy aquí, lo que nos queda es daros las gracias por vuestra atención. Estaremos, además, encantados de escuchar comentarios, por supuesto, críticas o sugerencias y también de explorar posibles colaboraciones para seguir afinando esta gramática sensorial del contenido. Tenéis, como podéis observar en la diapositiva, nuestros nombres y referencias de contacto por si queréis continuar la conversación después del congreso y volver a reiterar el agradecimiento y esperando que hayáis disfrutado casi la mitad de lo que nosotros hemos disfrutado con su elaboración. Un saludo muy cordial a todos y espero que sigamos en contacto.